Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor. Amén, en este día. A ver, ¿qué día estamos? A miércoles 2 de abril. Damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Esperamos en el Señor el poder tener un tiempo de gran bendición espiritual. Tendremos 50 minutos, 55 minutos de programa radial. Amén. Así que esperamos en el Señor que la señal se pueda oír bien. Les saludo desde acá, desde la comuna de Puente Alto. Ya les saludo con mucho afecto en Cristo y esperamos que el programa pueda sonar excelente para la gloria del Señor. Amén. Así que estamos esperando que pueda llegar la hermanita Francesca acá para compartir con nosotros estos 55 minutos de bendición espiritual, ¿ya? Espiritual, amén. Así que les saludamos entonces de aquí desde Puente Alto y contento, hermanos, de estar junto a ustedes en este hermoso tiempo y tratemos de no mover mucho aquí para que no se vaya a caer eso. Así que dejamos a la hermanita Pancheca que nos pueda saludar. Amén, Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo, les saludamos en el amor del Señor, contentos de parte de Dios por este nuevo día, ya estamos a 2 de abril, ya estamos en el mes de abril y el Señor nos ha ayudado, yo creo que usted también lo ha asistido en todo momento y debemos darle gracias al Señor por aquello. Así que damos gracias al Señor, también saludamos a todos los hermanos que nos escuchan por la radio, por las diferentes plataformas, ¿ya? Y también otros hermanos que están también en otros países. Un saludo a la distancia. Acá son las 2 con casi 5 minutos acá en Chile. Así que les saludamos en el amor del Señor. Amén, 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 amén. Qué bendición de estar junto a ustedes, mis queridos hermanos. Déjenos su saludo en esta primera etapa, ya porque luego vamos a estar compartiendo una reflexión de la palabra del Señor. Recuerde que el programa, hermano, luego de luego de 30 días el programa queda borrado, ¿ya? Entonces, hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros, hermanos, vamos a tomar el programa, lo vamos a descargar, luego lo vamos a subir a YouTube. Entonces, este programa hoy día mismo va a quedar eliminado de Facebook, ¿ya? Y yo voy a dejar compartido el link por si alguien después lo quiere ver, para la gloria del Señor. Amén. Así que una tremenda bendición estar junto a ustedes. Facebook cambió las políticas del tema, hermanos, del programa, de los envíos. Entonces, hermanos, hay que adecuarse a aquello. Y nosotros hacemos un trabajo más que es luego subir el video a YouTube, por si alguien luego quiere verlo, ya, para la gloria del Señor. Amén. Hoy día, entonces, vamos a estar hablando un poquito acerca de Caleb, ya vamos a estar hablando acerca de Caleb. Ayer nosotros en la iglesia estuvimos meditando acerca de esta extraordinaria figura, como es el caso de Caleb, y el día de hoy, hermano, también vamos a hablar un poquito acerca de Caleb, este hombre que Dios usó tremendamente, hermano, y que si uno lee la escritura, uno se da cuenta que si bien es cierto, Josué es la figura primordial en la persona, hermano, que resalta luego de Moisés. Cuando nosotros nos damos cuenta del rol de Caleb, nos damos cuenta que Josué llegó a ser este gran líder espiritual, porque también en algún momento Caleb lo incentivó, lo motivó, lo instó. Ya, yo leí algunos comentarios bíblicos, ya uno de Lucanius, un reformador del siglo XVI, donde él decía que el texto hebreo da a entender que aunque estos dos destacaron, Josué y Caleb, fue Caleb el que tuvo la iniciativa, el que iba adelante. Y en este caso Caleb fue influyendo sobre Josué. Y pensaba yo en esto, hermano, en cómo hay personas que pueden ser de tanta bendición para nosotros, personas que nos estimulan, personas que nos motivan, personas que nos alientan, personas que nos edifican, que nos mueven a buscar a Dios, y también hay otros ya que provocan el efecto contrario.
te desaniman, te bajonean, te quitan las fuerzas, ¿ya? ¿Por qué? Porque quieres orar, pero estás con el tibio, con el liberal, con el mundano, con el chismoso, con el cagüinero, con el pelambriento, con el mentiroso, etcétera. Toda esa gente te debilita espiritualmente. Ya, en cambio, Josué, hermano, tuvo esta compañía que fue Caleb, y Caleb lo influyó grandemente, hermano, y luego vemos que Josué termina ocupando el primer lugar, pero hubo alguien que en algún momento lo estimuló, lo motivó, lo instó, que fue un compañero de milicia, que fue un partner, ya que fue alguien que te incentivó, en este caso, incentivó a Josué a buscar a Dios. Gloria al Señor. Bueno, impresionante. Bueno, como el Señor nos habla a través de la palabra. Ya ayer estuvimos gozosos ahí de estar leyendo la palabra y creemos con todo nuestro corazón que también va a ser una tremenda bendición para cada uno de ustedes la palabra que vamos a leer ahora, que está en Números, ya, así que para que ahí busquen en su Biblia, ahí busquen la palabra del Señor. Y como decía el hermano Richard, es muy importante, saber con qué nos juntamos, ya, es muy importante, y porque, claro, hay personas que son más influenciables que otras. Entonces, si una persona es muy influenciable, trate de usted juntarse con personas que lo lleven a buscar de Dios, porque si usted es muy influenciable y se junta con personas que no quieren buscar de Dios, es un peligro para su vida espiritual. Así que ahí anímese también a saludarnos, a comentar del tema que se va a hablar, de la palabra que se va a hablar, para la gloria del Señor. Amén, amén. Lean los comentarios que ya nos han llegado, después nos vamos a focalizar directamente en la palabra de Dios. Amén. Bueno, acá nuestra hermana Alba nos dice: Dios le bendiga grandemente, mi hermano Richard, hermanita Francesca, compartida la bendición. Nuestro hermano Edgar nos dice cómo se encuentran mis hermanos. Saludos de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un saludo a nuestro hermano Edgar. Amén. Acá nuestra hermana Claribel nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard. Riquelme, aquí atenta. Amén. Un saludo a nuestra hermanita Claribel también a la distancia. Nos falta otro micrófono, para que no se caiga esto. Ya, tremendo, hermano. Así que, bueno, ¿quién fue Caleb? Ya, Caleb, hermano, si nos damos cuenta, Caleb, si estudiamos la escritura, Caleb no fue una persona de origen judío. Ya, anota usted por allí, aquellos que están interesados en esta temática, anota usted por allí. Quería ver si que podíamos cambiar esto, porque este es muy resbaloso. Vea usted algo. Que tenemos que usar un micrófono para los dos, porque todavía no podemos comprar otro micrófono. Entonces, si pensamos en Caleb, hermano, fue Caleb, ese está pero perfecto. ¿Ve? La mujer sabia edifica su casa. Ya, entonces, Caleb, anota usted esto, Caleb no fue un judío de nacimiento. Caleb no fue un israelita. Caleb no fue una persona, hermano, que componía el pueblo de Israel desde un principio, sino que en algún momento, hermano, se incorporó al pueblo de Israel. Ya, Caleb fue hijo de Jefone, también llamado por su nombre gentilicio, el Keneseo. Ya, el Keneseo. ¿Por qué? Porque, hermano, él provenía de aquel pueblo, de aquella tribu, hermano, que según los estudiosos, los keneseos, habían sido en algún momento, habían sido, hermano, semitas, eran semitas. Entonces, en el caso de Caleb, estamos hablando acerca de Caleb. Caleb no era un israelita, hermano, de sangre. No era un descendiente, en este caso, hermano, de Jacob. Pero en algún momento, hermano, se adhiere al pueblo de Israel, posiblemente allá en Egipto. Y este varón, hermano, era hijo de una persona que se llamaba Jefone. Ya, Jefone. Léase, a ver si usted nos lee este versículo. ¿Qué está viendo?
Tenía algo escrito, pero no encuentro. Ya. Lea por favor Números capítulo 32. Números capítulo 32, versículo 12. Entonces el primer punto que queremos dejar claro es que Caleb, que fue uno de los principales líderes para conquistar la tierra de Canaán, Caleb, nuestra hermana Yeta nos dice una pregunta, ¿necesitan micrófono? Sí. Lo que pasa es que a nosotros nos ofrendaron este micrófono más el receptor. ¿Ya? Entonces, para comprar otro micrófono hay que tener obviamente recursos. Entonces, utilizamos los dos el mismo micrófono y digamos que hablamos, ¿cómo decirlo? Hablamos en dirección, digamos, a este micrófono, pero necesitamos un micrófono más de esta marca, ¿cómo se llama? Rode. ¿Ya? Para poder tener cada uno de nosotros un micrófono, porque estos micrófonos son micrófonos profesionales, ¿ya? Claro, y son como personales. Son personales, pero aquí nosotros nos esforzamos y lo utilizamos los dos para la gloria de Dios. Gracias, mi hermana Norma, por preguntarnos aquello. Ya, entonces, así que si alguien de repente es tocado por el Señor o quiere ayudarnos a comprar un micrófono, sería una tremenda bendición. Ya, entonces estamos hablando, volvemos a repetir, Caleb no era de origen judío. Caleb no era descendiente de Jacob, sino que en algún momento Caleb se adhiere al pueblo de Israel, y no solamente se adhiere, sino que de manera sorprendente, hermano, comienza a ir teniendo un lugar preponderante, comienza a resaltar, comienza a relucir, comienza a destacarse. Esa es la palabra, a destacarse. Entonces, ¿quién era Caleb? Caleb, hermano, era hijo de Jefone. Jefone no era un judío, sino que era una persona, hermano, de origen gentil. O semita, más bien dicho, para ser más específico, era de origen semita. ¿Qué significa que era de origen semita tanto Jefone como Caleb? ¿Qué significa? Que ellos estaban emparentados, era un pueblo, era una tribu que estaba emparentada con los judíos, pero no eran judíos. Es por eso que a Caleb también se le llama el quenezeo. Bueno, no se le llama el israelita, no se le llama, hermano, el judío, no, sino que se le llama el quenezeo. ¿Por qué? Porque los quenezeos, mis amados hermanos, eran descendientes de Kenez. Eran descendientes de Kenez. Entonces, este es el orden, ya para que nos vamos entendiendo. Está Caleb. Caleb tuvo un padre que se llamó Jefone, ya, Jefone, y Jefone tuvo un ancestro que fundó ya esta tribu, y ese ancestro se llamó Kenez, ¿ya? K-U-E-N-E-Z. Entonces está Kenez funda esta tribu, y uno de los descendientes de Kenez se llamó Jefone. Jefone tuvo un hijo que se llamó, hermano, Caleb, ¿ya? Y Caleb de alguna manera, hermano, ingresa al pueblo de Israel y comienza a destacarse. Ahora, ¿quién era Kenez? Ya, Kenez, hermano, Kenez era, o Kenaz también se le llama, era, hermano, una persona que pertenecía a la descendencia de ¿quién? De Esaú. Oye, igual es como un poco complicado, ¿no? Ya para entender, vamos explicando. Entonces está Caleb, está Jefone, está Kenez, ¿ya? Y Kenez funda esta tribu, pero Kenez había pertenecido a un pueblo. ¿A qué pueblo había pertenecido? Había pertenecido al pueblo de Edom, Y Edom, ¿quién lo fundó? Esta tribu, esta descendencia fue fundada por Esaú. Entonces, en el caso de Caleb, ya Caleb era como pariente lejano de los israelitas.
era pariente lejano de los israelitas. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces, si vamos al comienzo, ¿cierto que nos damos cuenta, hermano, que en el caso de Isaac, ¿cuántos hijos tuvo Isaac? Isaac tuvo, ¿cierto?, que 2 hijos. ¿Cuáles fueron sus hijos? Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, qué tremendo. Jacob y Esaú, ¿eh? Jacob y Esaú. Ya, pensemos que aquí está Isaac, ¿ya? Y digamos que Isaac tuvo una esposa que se llamó Rebeca, ¿ya? Y ellos tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Por Jacob vino el pueblo de Israel. Trate de no aparecer tanto aquí. Ya, Jacob tuvo una descendencia que fueron los israelitas. Y Esaú tuvo otra descendencia. Él formó otra tribu, otro pueblo, que se llamaron los edomitas. Dentro de los edomitas hubo una persona, hermano, que se llamó Kenaz o Kenaz. Y de este pueblo, ya porque esta persona fundó como un pueblo que nació de los edomitas. Y este varón, llamado, digamos que Kenaz, tuvo un descendiente que se llamó Jefone. Y y uno de los descendientes de Jefone, porque no sabemos si tuvo más hijos, pero uno de sus hijos se llamó Caleb. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, Caleb no era israelita, pero sí era un semita, porque los edomitas eran semitas, eran tribus parientes de los israelitas. Y no sabemos bien cómo este extranjero, ya, para que lo entendamos de esta manera, este extranjero termina siendo parte del pueblo de Israel. Tremendo. Me reía por el... por el emojis. Pero es que sabe que tanto escuchan nombres como que se... Es difícil. Sí, sobre todo la descendencia, la genealogía, ya son varios nombres, pero como vemos que el Señor elige a quien Él quiere. Claro, porque por ejemplo en el caso de él viene de la descendencia de Esaú, imagínense, de Esaú. ¿Y Esaú cómo fue? Claro, no fue una persona, y de hecho él despreció la primogenitura. Claro, entonces ahí uno ve cómo el Señor va eligiendo a personas, porque hay gente que dice, no, pero es que si esta persona, por ejemplo, en una familia, no, esta persona nunca sirvió a Dios, es casi imposible que después su descendencia sirva a Dios. No es algo determinado. Claro, determinado o que no pueda suceder. Dios sí lo puede hacer. Claro. Uno ha visto a personas que de familias que quizás jamás uno se hubiera imaginado que van a, o sea, que fueron hijos, o sea, que son hijos de Dios. Uno nunca se hubiera imaginado aquello, pero para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Entonces, y vemos que generaciones después el Señor toma a Caleb. Ya, porque no fue 1 año, 2 años, no fueron generaciones, por lo que entendí, fueron muchas generaciones después de Esaú. Entonces, yo pensaba en eso, de que como para Dios no hay nada imposible para tomar a alguien para usarlo. Entonces, ¿cuál es la línea? Digamos, resumiéndola, es Caleb, ya luego es, anterior a Caleb es su padre, Jefone. Ya, el que fundó el pueblo al que pertenecía Jefone fue Kenaz o Kenaz. Y Kenaz era descendiente de ¿quién? De Esaú. Entonces, como bien explicaba la hermanita Francesca, oye, Caleb fue muy diferente a Esaú. Claro. Caleb era descendiente de Esaú. Esaú, dice la Biblia, que había sido un profano, claro, que había sido una persona que había desechado la bendición de Dios, amén, que, hermano, había perseguido a Jacob, era una persona que se buscó mujeres mundanas, en vez de haber buscado una mujer del pueblo de Dios en ese momento. Entonces,
Esaú no tiene nada que ver con Caleb en la parte espiritual. Genéticamente sí, eran digamos, parientes, eran de la línea genealógica, familiares directos. Eran familiares directos en la línea genealógica. Ya biológicamente tenían un nexo completamente verdadero, pero en lo espiritual no tenían nada que ver. Así es. O sea, ¿qué significa esto? ¿Por qué estamos hablando de esta temática? Nosotros meditamos en esta palabra tempranito, el día de ayer también, solo que el día de ayer le dimos otro énfasis. Ya le dimos, bueno, también no está faltando el trípode. Ayer le dimos otro énfasis. Los que quieran oír la predicación del día de ayer, nosotros la compartimos en Telegram. Los que tengan Telegram la pueden escuchar, ya que no la sacamos por las redes sociales. ¿Ya? Solamente grabamos el audio por si alguien quiere oírlo, se tiene que unir a Telegram y ahí está directo el audio para que usted lo oiga. Entonces, muchas veces, hermano, hay gente que dice, no, es que esto no va a cambiar. ¿Por qué? Porque este hijo este es descendiente este hijo de un idólatra, este es hijo de un mentiroso, este es un hijo de un engañador, este es un hijo de un mundano, este es un hijo de un apóstata. Entonces, la gente va y como que ya determina cosas. Dice, esto va a ser así. Otros hablan del destino. Es que está el destino. El destino ya lo marcó así. Es que bueno, esa familia es testigo de Jehová. Es difícil que alguien se convierta ahí. Esa familia es católica. Es difícil que se convierta. Esta familia es solo Jesús. Es difícil que alguien de allí se convierta a trinitario, a cristiano evangélico. No, eso es difícil para un religioso. Eso es imposible para un incrédulo. Pero te das cuenta cómo Dios lo hace, hermano. Toma una persona descendiente de Esaú y de manera impresionante, asombrosa, misteriosa. ¿En qué sentido misteriosa? Incomprensible. Lo adhiere al pueblo de Israel. Es impresionante. Oh, qué tremendo. Claro, porque uno, o cuando dice, no, esta es como una maldición generacional. Claro, una maldición generacional. Y no es así. Para Dios no importa eso. Ya, porque, por ejemplo, hay familias que no conocen al Señor, pero hay un integrante de la familia que tuvo ese encuentro con Dios y le sirve. No teniendo por ni un lado que los papás lo hayan instruido en la palabra o algún familiar. No hay nadie, solamente él. Incluso con valores anticristianos. Claro, entonces ahí uno ve cómo Dios va tomando a personas, los elige con un propósito, ya para servirle. Y vemos a Caleb, una persona que amaba a Dios, tenía fe. Ya tenía muchas características que vamos a ver más adelante, pero vemos cómo Caleb, él no se quedó con esto como, porque él tiene que haber sabido que Saúl... Obvio. Claro, la historia de su pueblo. Claro, la historia de su ancestro, cómo Esaú desechó las cosas de Dios. Entonces, pero él no se quedó con eso. Él dijo, bueno, a lo mejor, me imagino, especulando, de hecho, Esaú no quiso, pero yo sí quiero. Yo quiero estar dentro de las personas que aman a Dios. Es realmente impresionante. Me estaba acordando de un testimonio ya acerca de uno de los líderes de los talibanes. Ya, los talibanes son musulmanes, hermano, que fomentan lo que se llama la yihad o la guerra santa. Entonces, estos tipos, hermanos, los talibanes se dedican a atacar a los judíos y a los Estados Unidos, o en particular, digamos, a las bases estadounidenses que hay en diferentes partes del mundo, o incluso van y atacan a población estadounidense. Los talibanes son terribles. ¿Ya? Y uno de los líderes de los talibanes tuvo su familia, tuvo sus hijos, y uno de los hijos de uno de los más grandes talibanes, talibán vendría a ser como sinónimo de terroristas, ¿ya?
uno de los principales terroristas tuvo una familia y tuvo hijos, y uno de sus hijos, contra cualquier pronóstico, se convierte a Cristo. Se convierte a Cristo, hermano, y termina siendo un conferencista evangélico allá hoy en los Estados Unidos. Esto no ocurrió hace cientos de años atrás. Esto ocurrió hace poco, hermano, y fue una obra tremenda. ¿Cómo buscan a ese varón para arruinarlo, para destruirlo? Los integristas, los talibanes, los radicales musulmanes. Oye, lo buscan, pero por doquier. Pero el hombre, hermano, tiene una fe tremenda y no muestra ni el más mínimo temor a las amenazas. Qué tremendo, hermano. Ya, y yo quiero que podamos reflexionar a partir de esto, y usted nunca diga, esta persona no se puede convertir. Usted nunca diga, este nunca va a cambiar. Usted nunca diga, este jamás va a volverse a Dios. Es que aquí, allá. Mira, esto, no. Este no se va a convertir. Este va a ser un enemigo de la fe. No, usted no diga eso, porque Dios puede hacer lo que hizo con Caleb. Amén. O sea, estamos hablando de esto, hermano, precisamente para que pensemos cómo Dios interviene, cómo Dios cambia futuros, cómo Dios cambia destinos, cómo Dios puede cambiar el rumbo de una persona, de una familia, de una sociedad. Oye, no sabemos por qué Caleb llegó allí. No sabemos por qué llegó con su hermano a ese lugar. Lo desconocemos. No sabemos por qué llegó a unirse al pueblo de Israel. Tal vez oyó alguna historia. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios, hermano, estaba detrás de toda esta obra sobrenatural. Amén. Bueno, acá está el texto que me habías dicho que leyera. Por favor. 32, versículo 12. Léalo nomás, por favor. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Jehová. Amén, ya. Y los ceneseos, hermano, eran la tribu, hermano, que emergió a partir de Kenaz, ya. Entonces, qué tremendo, hermano. Léalo de nuevo, por favor, el texto de verso 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Jehová. Que fueron perfectos en pos de Jehová. Oye, pensemos que ya Josué, hermano, era un israelita. Josué era un hebreo. Josué era una persona formada en el pueblo de Dios. Pero de repente Caleb es un extranjero. Lo explicamos detalladamente en un comienzo. Caleb era un extranjero. Caleb era un semita, pero que no era parte del pueblo de Dios. Caleb era descendiente de Saúl. Y Caleb en algún momento se adhiere al pueblo de Israel, y se adhiere, pero termina destacando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué destacó? ¿Por un chisme? ¿Por un pelambre? ¿Por una mentira? ¿Por un escándalo? ¿Por ser peleador? ¿Por ser un apóstata? ¿Por querer meter herejías? No, sino que se destacó como dice el texto allí. ¿Cómo dice? Que fueron perfectos en ya, pos de Jehová. O sea, Josué y Caleb, y estamos hablando ahora de Caleb, Caleb se destacó junto con Josué como personas que fueron perfectas ya en pos de Jehová. Es decir, búsqueme ese texto en otra versión. Oye, es decir, ellos fueron perfectos. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión de seguir a Dios, de seguir al Dios de Israel. Qué tremendo, hermano. Oh, yo no sé si alguien puede decir amén. Gloria a Dios, aleluya. Qué tremendo, hermano. Imagínate una persona extranjera. Una persona que era un semita, pero un extranjero, se adhiere al pueblo de Israel, se adhiere al pueblo de Dios, y de repente comienza a destacarse, comienza a tener una conducta diferente. Oye, se esforzaba ¿en qué? En ser perfectos, pero no perfectos en una parte netamente moral, sino que él quería ser perfecto siguiendo a Dios, siguiendo a Dios. Qué tremendo, hermano.
Oye, qué maravilloso ser perfecto. Aquí obviamente que perfecto no está hablando de una persona que nunca ha errado. Todos erramos. Pero en la cultura hebrea, cuando hablamos de perfectos, cuando el Señor Jesús dijo que debíamos ser perfectos, está hablando acerca, número uno, que tenemos que guardar la palabra de Dios, que debemos tratar de ser íntegros, ya que debemos tratar de vivir las Escrituras. Y número dos, la palabra perfecto implica madurez, implica integridad, implica una persona que en todas las áreas de su vida, hermano, vive de acuerdo a la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. Ese era Caleb. Ese era Caleb. De repente, por ejemplo, tal vez este hombre apareció, se unió al pueblo de Israel, la gente lo miró allá, es un extranjero, sí, es un semita, pero es un extranjero. Oye, ¿supiste que se adherió uno que se llama Caleb? Estamos hablando de algo hipotético. ¿Supiste que se adherió al pueblo de Dios una persona que se llama Caleb? Sí. Oye, pero ¿supiste que viene, que viene de Esaú? De Esaú el apóstata, de Esaú el que despreció la bendición de Dios. No hay que andar con cuidado con ese entonces, porque, oye, es descendiente de Esaú. Pero Caleb con su testimonio comenzó a mostrar que él era una persona diferente a cualquiera de sus ancestros. Y ahí la gente tuvo que comenzar a ver, oye, pero el hombre quiere seguir a Dios, el hombre está ahí en lo de Dios, el hombre es una persona con determinación, el hombre se dedicó a vivir para Dios. Entonces, su testimonio, hermano, comenzó, hermano, posiblemente a masificarse, o el conocimiento de su testimonio Amén. comenzó a masificarse, y él comienza, para la gloria de Dios, a destacarse. Hermoso. ¡Qué tremendo! Yo pensaba como en el caso de Caleb y también en el caso de la misma Ruth, ya no teniendo nadie como que viniera de la descendencia israelita. Claro. El Señor también. Rahab también. Rahab, Ruth, y el Señor las tomó con un propósito. Entonces, el Señor, Él puede hacer excepciones. Claro, Él tenía un plan especial con los israelitas, ya Él tenía algo especial con ellos, pero también el Señor iba tomando a personas extranjeras y que después con el tiempo también le sirvieron. Como vemos en el caso, como mencioné, de Ruth, ya siendo una moabita, imagínense, que quizá ella nunca le habían enseñado del Dios verdadero, que quizá ella nunca escuchó ¿Qué doctrina vemos ahí? La gracia. Amén, la gracia del Señor, porque ahí uno ve, quizá otra persona ha dicho, ¿quién va a tomar a una moabita? ¿Quién la va a tomar? ¿Quién la va a elegir para que sea después del pueblo del Señor, de Israel, que viviera ahí? Entonces, o la misma Rahab, como mencionaba hermano Richard, la misma Rahab, que también ella era una prostituta, imagínense. Cómo Dios, y ella vivía en Jericó, también probablemente tampoco ella nunca había escuchado de Dios. Entonces, para Dios nada es imposible. Y vemos cómo Caleb, ya él tuvo el deseo de servir a Dios, ya, de servir a Dios. Y acá vamos a ver el texto en la NTV, ya, era Números 32:12, dice: las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, y Josué, hijo de Num, porque ellos han seguido al Señor de todo su corazón. Ya, entonces, ¿qué significa? Seguir al Señor de todo corazón. Amén. Es impresionante porque aquí uno ve cómo ellos seguían a Dios, ¿ya? Por ejemplo, en el capítulo que leíamos ayer, en el 14:30, también dice, exceptuando a Caleb y a Josué. Claro. Entonces,
nosotros Aceptando debemos de marcar, excepción. claro, Excepción. debemos nosotros marcar la diferencia, ¿ya? Si hay personas que no quieren servir a Dios o no amar a Dios, como acá que dicen, han seguido a Dios, nosotros sí debemos seguir a Dios. Claro, acá mencionan a Caleb y a Josué, pero ¿qué pasó con los otros? Claro. Entonces, uno debe tratar de amar a Dios, de seguir a Dios, como lo hizo Caleb. Tremendo, realmente impresionante la palabra del Señor, porque aquí vemos la doctrina de la gracia. ¿Te das cuenta cómo Dios injerta al olivo, cómo Dios adhiere al pueblo, gente que para nosotros sería imposible de preludiar, de vaticinar, de visionar que se iban a convertir, pero Dios lo hizo de una manera tremenda, hermano. Amén, amén. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dudar del poder de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a dudar que se puede convertir ese familiar? Que Dios puede hacer una obra, que Dios puede convertir a esa persona que tú dices, hoy me gustaría que se convirtiera, pero lo veo tan difícil. No, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Entonces Caleb comenzó a hacer una excepción. Antes de que ellos fueran ya, digamos, a la tierra prometida como espías, ya a ver el territorio donde vieron que de la tierra fluía leche y miel. Antes de eso, ya Caleb y Josué se destacaban. Y yo quiero que nosotros nos detengamos en esto por un breve momento, hermano, porque es muy fácil ser del montón, ¿ya? Es muy fácil ser del montón. Y es muy fácil ser del montón, sobre todo, hermano, cuando tú te rodeas de gente mediocre. Cuando tú te rodeas de gente que no quiere tomar en serio el congregarse, el orar, el ayunar, el predicar, el ser un instrumento en las manos de Dios. Si tú te juntas con gente así mediocre, porque ¿cuál es el antónimo de la excepción? El mediocre. El mediocre es el que está entre medio, es el que está en la media, o sea, no destaca, pero tampoco es lo peor. Ahí está camuflado, no se nota, es uno más, qué tremendo. Caleb es el extranjero. Caleb, digamos, es el inmigrante. Es el inmigrante. Qué tremendo, hermano. Amén. Es el inmigrante que nos llega a los territorios donde estaba viviendo Israel. No llega simplemente a ser un número. No llega a aprender del Dios verdadero. Amén. Porque pensemos lo siguiente. Esaú tuvo conocimiento del verdadero Dios. Esaú. Pero con el tiempo, los descendientes de Esaú, que fueron los edomitas, comenzaron a entregarse a la creencia de otros dioses. Entonces, posiblemente habían edomitas que cultivaban todavía el conocimiento del verdadero Dios. Amén. Pero no podemos asegurar que haya sido el único Dios para ese pueblo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los edomitas con el tiempo se apartaron del verdadero Dios. Considera tú, hermano, que posiblemente cuando Caleb llega al pueblo israelita, oye, se halla con que tienen nuevas culturas, nuevas creencias, y aquí hay un único Dios verdadero. Gloria. Qué tremendo, hermano. Y ahí Caleb comienza a conocer a ese Dios. Comenzó a amar a ese Dios, comenzó a creer en ese Dios. Ese inmigrante se convierte al Dios de los israelitas y comenzó a destacar. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Es tan fácil ser del montón, pero destacar, ser la excepción, demanda entrega. Amén. Claro, uno con la ayuda del Señor debe marcar esa diferencia, ya no ser como todos. Ya muchas veces nos dejamos guiar por el montón. Ya si todo el montón hace eso, yo también lo hago. Si otro montón quiere hacer eso, yo también me uno, porque es más fácil. Es más fácil. Entonces, para no hacer esfuerzo, para no buscar más del Señor, no, nos quedamos ahí nomás, tranquilitos, sin hacer nada. Somos del montón. Claro. Pero en el caso de Caleb y Josué, pero en el caso de Caleb que estamos hablando, ellos marcaron la diferencia, ¿ya? Ellos marcaron la diferencia y vemos cómo Dios vio esa diferencia.
ya porque en el texto se habla de que como los otros no quisieron, o sea, como que era un informe como no muy esperanzador, Favorable, claro. ¿ya? O Pesimista. favorable, pesimista, como el Señor como que igual los castigó a ellos, ¿cierto? Pero en cambio a Caleb y a Josué, el Señor vio que ellos le amaban, entonces debemos mostrar eso, que se note, ¿ya? Porque de repente en nuestras vidas no se nota mucho eso, de que amamos a Dios, que queremos seguir a Dios, porque debemos seguirlo con hechos, ¿ya? Con hechos. Entonces, en el caso de Josué y Caleb, fueron una excepción y que el Señor nos ayude a hacer esa excepción. Amén, que Dios ayude a los hermanos en diferentes lugares, los hermanos, por ejemplo, extranjeros que están aquí en Chile, que Dios los ayude a hacer ese Caleb, ese inmigrante que destaca, no solo en el ámbito profesional, que si así es, gloria a Dios, pero más que eso, que destaque en la congregación, que destaque en su compromiso con la obra, que destaque en que el pastor, el líder, el encargado de obra, en que, digamos, que destaque en que el maestro de la palabra vea en ese Caleb, ¿cómo se podría decir? Caleba, hablando acerca de hermanas que se destaquen en esa búsqueda de Dios, que quieran buscar y que estén dispuestos con las cosas de Dios. Y mira qué tremendo, hermano, porque no solo Caleb, porque mire, alguien puede destacar cuando llegó al primer año, al segundo año, pero ¿sabes qué? Comenzaron a pasar los años, las décadas, y Caleb seguía destacando. Qué tremendo. Oye, ¿cuántos israelitas nos habrán dicho, menos mal que vino Caleb? Menos mal, porque Caleb fue una bendición. Mira, Caleb no solamente destacó, sino que de manera sorprendente Dios lo honró. Primero lo hizo ser parte del pueblo de Israel. Segundo, hermano, lo hizo ser parte de la tribu de Judá. Ya, o sea, Caleb llegó como inmigrante, llegó como extranjero y después fue aceptado como un israelita más. Y no solo eso, sino que adherieron su persona y su familia a la tribu de Judá. Y no solo lo adherieron a la tribu de Judá, sino que la gracia de Dios para con este hombre que quería ser perfecto para con él, quería servir de manera perfecta, íntegra y madura a Dios, Dios amplió esa gracia con Josué. Y vemos, hermano, aquí en Números capítulo 13, que Caleb ya no solamente es considerado un israelita, no solamente es considerado un miembro de la tribu de Judá, sino que aquí en Números capítulo 13, ya Caleb es el líder de la tribu de Judá. Oiga, hermano, qué tremendo, hermano. Llegó como un don nadie. Llegó como un descendiente de Saúl. Pero el hombre amó a Dios, el hombre se entregó a Dios, el hombre se consagró a Dios. Y de repente lo vemos como el líder de la tribu de Judá. ¿Quién estaba detrás? Dios, porque Dios ve a la persona que quiere servirle bien. Dios ve a la persona que se entrega. Dios ve a la persona que deja de lado cosas para hacer la obra. Dios ve a esas personas que apoyan la obra de Dios, que trabajan para que la obra de Dios avance. Dios ve a esas personas y Dios ve también a lo Esaú. Dios ve a lo indiferente. Dios ve a los indolentes. Y mira cómo dice acá, Números 13, vamos a leer del verso 1. Y Jehová habló a Moisés en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón,
cada uno príncipe entre ellos, es decir, un principal, uno que lidera. ¡Qué tremendo! Amén. Verso 3, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Gloria al Señor. ¡Oh, hermano! Terminó siendo el líder de la tribu de Judá, porque Dios vio su amor, Dios vio su entrega. Amén. Claro, porque, por ejemplo, si Dios no hubiera visto esa entrega, probablemente Él no hubiera estado ahí. Uno quiere el puesto, pero no tener disposición. Entonces, es imposible aquello, ¿ya? Porque el Señor va colocando a personas en autoridad, personas que estén liderando, pero que estén activos en las cosas de Dios. Es imposible que una persona que no vaya nunca a la iglesia, ¿ya? Es imposible que una persona no esté dispuesta a las cosas de Dios. Que no sé, que no quiera hacer nada para Dios, que Dios lo considere para algo. Es imposible, ya es imposible. Por ejemplo, de hecho, por ejemplo, en un trabajo secular, si una persona no es ningún aporte, imposible que vaya escalando en un puesto, porque no es una persona útil, Claro. no es una persona proactiva. Claro, no es comprometida. Claro, entonces, en cambio, el Señor vio esto en Caleb. Ya lo vio y el Señor lo fue honrando, lo fue poniendo en lugares de autoridad. Imagínense qué hermoso, porque yo creo que nadie se imaginó que Caleb quizá iba a estar liderando una tribu. Ya, yo creo que nadie se lo imaginó, pero Dios ya tenía preparado eso para él. ¿Pero por qué? Porque él tenía disposición. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. ¿Por qué? Porque él quería andar en las cosas de Dios. Quería estar pensando en Dios. En cambio, si nosotros no tenemos esa disposición, es imposible que podamos tener algo en las cosas de Dios. Tremendo, impresionante. Vamos a leer Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. Y mira, ya Moisés había visto a Caleb. O sea, hoy, ¿cómo habrá sido? Hoy, ¿cómo habrán quedado lo otro? Mira, aquí en Chile tenemos un gesto. Cuando hay alguien que se molesta, que se incomoda, aquí decimos que se pica, ¿ya? O este está bravo, otro ya con lenguaje más popular, este está ladrando, ya está pero enrabiado, este un envidioso. Mire, nosotros hacemos este gesto, sin decir palabras. Cuando uno quiere decir algo, por ejemplo, ya yo estoy hablando con Francesca y le digo, no, si ese hermano está así. El cuello largo. Está así. ¿Qué significa esto? Oh, está pero picadísimo, está molesto, está envidioso, está enrabiado. ¿Cómo habrán visto, presenciado los israelitas comunes y silvestres sin compromiso? ¿Cómo habrán presenciado a Caleb? Está aquí, está acá, lo ponen allá, va a la batalla, va a trabajar, está en la obra, está dispuesto, es perfecto, es íntegro. ¿Y cómo habrán quedado cuando ya Moisés comienza a verlo? Porque el líder ve a los Caleb. Amén. Obvio, la gente tal vez puede mirar en menos a los Caleb, pero el que dirige, ¿cómo ve a los Caleb? Una ayuda, me llamó un Caleb que él puede hacer ese trámite, me llamó un Caleb que él puede ayudar en este trabajo, me llamó un Caleb para decirme que él puede aportar con sus capacidades para esta obra, o con una bendición. Caleb, o sea, Caleb ayuda, Caleb suma, Caleb multiplica. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces yo creo que Moisés miró y dijo, oh, ya, no, este es un hombre de Dios. Mira cómo dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, ya también eso puede ser leído como queneseo, le dijo, tú sabes, ya aquí habla Caleb, y Caleb le dice a Josué, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés. Tú sabes lo que Jehová dijo a quién, a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea,
en Cades Barnea. Tocante a mí, es decir, a Caleb, y a ti, es decir, Josué. O sea, Dios le habló a Moisés acerca de Caleb y de Josué. Imagínate, hermano. Impresionante, sí, porque Dios ve eso, Dios lo ve, no es algo que uno se esté mostrando, ya, porque hay gente que hace cosas o que está en situaciones para que lo vea. En cambio, no, pues Dios ve la intención, ya, la intención con que está la persona ahí, que realmente quiere servir a Dios, no solamente ser visto por los hombres, sino que estar ahí porque ama a Dios, no para agradar al hombre, sino que para servir a Dios. Entonces, yo pensaba en eso, que sería una tremenda bendición que hubieran varios Caleb en una iglesia, o que nosotros mismos también seamos unos Caleb, porque uno siempre espera que los otros sean, pero nosotros somos unos Caleb, nosotros somos así. Entonces, muchas veces nos cuesta, nos cuesta un poco, pero debemos pedirle al Señor que seamos como Caleb, que ame a Dios y que sea servicial, que tenga disposición para las cosas de Dios. Entonces, claro, y como decía el hermano Richard, quizás cuántos quedaron así como enojados, quizás. Felices. como enojados porque Caleb llegó ahí. Pero esas personas que estaban enojados, ¿tuvieron la misma disposición que Caleb? No. Obviamente. Hay gente que llega a una iglesia 3 años, 2 años, 5 años, y llega uno nuevo, y ese nuevo en 6 meses ha hecho pero multitud de cosas. Y de repente el líder dice, un Caleb, oye hermano, mira, ahora tú vas a hacer esto. Los que llevan 2, 3, 4, 5 años se incomodan, en vez de decir, oye, llevo cualquier año y no he sido ni un aporte. No soy un aporte ni para trabajar físicamente, ni para poner capacidades intelectuales, ni con mis bienes, nada. Entonces, ¿por qué la persona se va a molestar? Si Caleb se puso a disposición de Dios, gloria a Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que aprender de los Caleb. Oye, el tiempo se nos ha ido rápidamente. Quiero terminar de leer verso 7. Aquí está hablando Caleb. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. ¡Qué lindo! Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Qué tremendo, hermano. Imagínate, después de 45 años seguía siendo una persona entregada al Señor, cumpliendo, hermano, los mandatos del Señor. Qué tremendo. Hoy día hemos hablado de Caleb. El tiempo se nos fue. Ya, hermano, estamos en los días donde tenemos que reunir los pagos de nuestro programa Radial Doctrina Apostólica. Así que nos vamos a tomar este último minuto para incentivar a aquellos que se sienten identificados con la línea temática, que aprenden con nuestro programa, a que puedan, hermanos, ser parte de nuestros colaboradores, ¿ya? Si usted quiere bendecir la obra desde el extranjero, lo puede hacer, hermano, por Western Union y especialmente por Selle, ¿ya? Porque allí de inmediato llega la ofrenda a la radio, ¿ya? Y lo único que tiene que hacer usted es colocar en el detalle
programa Doctrina Apostólica para que sepamos que es un abono, que es una ofrenda a nombre de nuestro programa Doctrina Apostólica. Amén. Y los que sean de Santiago pueden hacer una ofrenda a la cuenta Tempo, o pueden, hermano, llamarnos a mi WhatsApp, más 569 53 18 65 85. Nosotros podemos retirar la ofrenda en la ¿cómo se llama esta región? Metropolitana, ya en la región metropolitana. Amén. Así que ha sido una tremenda bendición. Vamos a dejar a la Meta Banchera que nos deje el último comentario. Y les recuerdo que ahora este programa yo lo voy a descargar y lo voy a borrar. Ya lo voy a borrar de Facebook. Así que usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, que es Richard Riquelme González, ¿ya? Así que usted busque, hermano, el programa allí, de aquí a la tarde, busque el programa en nuestro canal, Richard Riquelme González. Allí, Dios mediante, usted lo va a poder ver cuantas veces quiera para la gloria del Señor. Nos faltaron varias cosas que hablar, pero el tiempo se nos fue. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y bueno, que el Señor nos ayude a tener este amor que tenía Caleb ya por Dios, este deseo de hacer cosas para Dios, porque como Dios lo honró de esta forma, fue porque había disposiciones y también perseverancia, porque como se comentaba ahí, 45 años, y él seguía con el deseo de seguir sirviendo a Dios. Entonces muchas veces empezamos bien, pero no terminamos muy bien, así que el Señor nos dé esa permanencia en las cosas de Dios. Amén. Fue una tremenda bendición. Gracias, hermanita Francesca, por ayudarnos en este día. Gracias a todos ustedes que estuvieron conectados. Recuerden que tenemos también nuestro canal de Telegram, ya nuestro grupo de Telegram que se llama Doctrina Apostólica. También tenemos nuestro WhatsApp, Doctrina Apostólica, donde comúnmente vamos enviando mucho material bíblico, exegético, etcétera. No sé si nos lee algún comentario, quedan 2 minutos. Léanos rápidamente cualquier comentario nomás que... Nuestra hermana Catherine Alvarenga nos dice: gloria a Dios para siempre, que Dios nos ayude a sumar en la grey del Señor Jesucristo y no a restar. Amén, que el Señor nos ayude. Amén. Y nuestra hermana Karen nos dice: gracias a mis hermanos por tan edificante tema. Amén, que el Señor nos ayude a poder ser como Caleb. Nuestro hermano Pablo nos dice: Dios le bendiga grandemente, mi siervo, saludos desde la distancia. Amén. Hermana Alejandrina, una Caleb. Una Caleb, gloria, Dios bendiga a la Meta Alejandrina. Y nos dice: compartía la bendición. Ya, aquí quería yo leer uno de nuestro hermano Edgar, hace tiempo que no sabía del hermano Edgar. El hermano Edgar fue uno de los primeros hermanos hispanos radicados en Estados Unidos, ahora vive en Guatemala, con el que comencé a conversar. Ya, yo creo que hace cuánto, ha sido como unos 4 años atrás, hermano Edgar, o 5 años atrás, no, yo creo que como unos 5 años atrás. Y el hermano Edgar me hablaba, bueno, conversamos los dos, y yo le decía: mándame un video de allá, no sé si era California o algo así, y compartió por mucho tiempo, y también fue uno de los colaboradores de nuestro programa en tiempos pasados, cuando él vivía allá en los Estados Unidos. Así que le enviamos un abrazo al hermanito Edgar, ¿ya? Él nos dice: ¿cómo se encuentra mi hermano? Saluditos desde Guatemala, Centroamérica, bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, mis amados, nos despedimos con un Maranata. Amén. El Señor viene.